Si en el caso de que los 3 delitos que se están investigando acaban en condena, ¿considera usted que tendrá algún tipo de responsabilidad ética o moral por haber estado disfrutando durante todo este tiempo de bienes como una casa o un coche que se adquirieron en la época que se está investigando? He cometido el error de empezar una relación sentimental con una persona a los 45 años y no a los 20. Luego, si después de toda una vida trabajando, esta persona tiene un patrimonio y se puede permitir comprarse una casa o un coche o 7, mientras esté legal, mientras esté todo en A, mientras esté en notario, yo soy libre de subirme en ese coche o meterme en esa cama. En esto ha acabado el feminismo ultra radical de esta etapa tan cínica que estamos viviendo, en que se le acaba preguntando a alguien si le ha pedido la declaración de la renta a alguien con quien ha empezado a salir. En esto ha acabado. Ya les adelanto que esto es posiblemente lo único que vean de esta parte de la explicación, porque a mí no me da la gana tener que escuchar a determinada gente dar explicaciones de su vida privada. ¿Qué se está hablando? ¿De otra persona? Bueno, entonces no se está hablando de Ayuso, ¿no? Ayuso, ¿cuál es el problema? Que ha empezado a salir con alguien que, por cierto, además, lo que hiciera o dejara de hacer, lo hizo en aquel momento. Y, por cierto, ¿qué es lo que ha hecho esa persona? A soportar el rodillo fiscal que soporta todo bicho viviente en España. O sea, Hacienda se ha convertido en una horda de impresentables, anulando por completo la presunción de inocencia de la que tendríamos que disfrutar todos por adjudicación y aplicación directa de la Constitución, decidiendo que somos todos culpables por el hecho de respirar. Bien, y a partir de ahí, por una especie de teoría de delito o fraude de transmisión sexual, nuestro querido y siempre poco valorado feminismo ultra ha decidido que además si te llamas Ayuso tienes que dar explicaciones de con quién te acuestas. Pues este no es el programa. Y aquí lo que vamos a analizar es la figura de María Jesús Montero, ¿vale? Gran filtradora del reino. María Jesús Montero ha hecho exhibición de toda una serie de datos fiscales de los cuales no podía ni hablar. En la Ley General Tributaria aparece una exigencia de sigilo. Sigilo y confidencialidad. No puede hablar. Y en caso de que hable, tiene consecuencias incluso penales. Incluso penales, aparece en el Código Penal. Bueno, pues aquí de lo que vamos a hablar es de lo que se habla en política. Y de lo que quieran hablar los de los chismes y las camas, pues que se vayan a otro sitio. Bueno, Carmelo Jordá, bienvenido. Hola, muy buenas. Raúl Vilas, ¿cómo estás de nuevo? ¿Qué tal? ¿Qué os parece toda esta historia y toda esta...? Que, por cierto, a mí, de verdad, que lo que más me sigue llamando la atención, o sea, que vivíamos en la horda fiscal, en la época de la horda fiscal, eso ya lo sabíamos todos. Ahora, ver cómo un gobierno te utiliza, el del feminismo radical, una determinada cuestión para tapar lo suyo de Begoña, que no es lo de Begoña, sino lo de su marido, no separándose, de los casos me parece de traca, de verdad. A mí la pregunta esta me parece vomitiva, asquerosa. Y me imagino de qué medio puede ser el que la hace, precisamente de los medios que se dedican a llamar machista al resto de la humanidad y que solo ellos están en el feminismo y en la defensa de la mujer. Sí, de esos que luego tú dejas pasar a una persona, a una chica, a una mujer en el metro y te dicen machista, y dicen, mira, vas a la mierda y aprenda algo de educación. ¿Qué es eso de que si se ha beneficiado de vivir en una vivienda que primero la compró un señor que en todo caso tiene una discrepancia con Hacienda, que veremos cómo se resuelve y que está en un proceso, en un litigio en el que veremos si tiene la razón Hacienda o la tiene el ciudadano? En el que Hacienda pierde el 40% de los casos de los que se atreven a desafiarlo. Segundo, la suposición de que si no tuviese ese litigio o si hubiese pagado lo que Hacienda le reclama, no se hubiese podido comprar el piso, como lo saben esta gente. Pues este hombre habrá ahorrado y tendrá un patrimonio, a lo mejor se puede permitir ese piso, otro piso más y pagar el pufo que supuestamente tendría con Hacienda. Y encima perseguir a una política, a una presidenta de una comunidad por vivir sin ningún coste a los ciudadanos, porque me viene a la cabeza la comparación con muchas otras autonomías más pequeñas en población y en PIB que Madrid, cuyos presidentes viven en palacios ostentosísimos que sí que se suponen un coste al erario público. Todo esto, pues lo comentábamos anteriormente, lo que revela es que se ha buscado de la manera más rápida un montaje de lo más burdo, cutre, para intentar tapar el asunto de Begoña Gómez. O sea, cuanto más avanzan tanto el gobierno como los ministros, como sobre todo el equipo de opinión sincronizada de todos estos medios, más claro queda que no hay nada más allá de intentar tapar el escándalo, que es un escándalo de Begoña Gómez. Aquí se nos juntan Carmelo. dos cosas. Una que es la Inquisición fiscal, es decir, que parece que si en algún momento has dejado de pagarle 10 euros a Hacienda,
iba a decir parece, no, es mucho peor que en algún momento hayas estado, por ejemplo, pegando tiros en la nuca o secuestrando gente. Déjame que haga una aclaración simplemente sí, a día de hoy es peor. De cuál es el fondo de esta historia. El fondo de esta historia es la discusión sobre dos facturas en concreto que suman 1,7 millones. Que uno dice que son correctas y ha entregado todo tipo de justificantes y Hacienda dice, no me lo creo. Ya está, ya está. Vamos a ver, en la Constitución pone que tenemos todos presunción de inocencia. Por lo tanto, ustedes, señores de Hacienda, o demuestran que son falsas o qué demonios es esto de yo no me lo creo. O sea, es que me da lo mismo si son o no son, que ustedes no pueden invertir ni la carga de la prueba, ni invertir la Constitución, ni invertir la presunción de inocencia. Ustedes demuestran que es falsa, pues demuéstrenlo, pero ¿qué es esto de no me lo creo? Demuéstrame que es buena, pero ¿cómo que no me lo creo? Demuéstrame que es buena. Demuéstrame tú que tienes un mínimo de comportamiento profesional. Entonces se nos junta ese comportamiento habitual con Hacienda, habitual de Hacienda, que es impropio de cualquier Estado de Derecho y que no solo afecta a este caso, sino que afecta a muchos casos, se junta con esa cohorte de medios, de prensa, de gente que está dispuesto a masacrar a cualquier persona por haber dejado, pues eso, de pagar 10 euros hace 20 años, pero que en cambio al tío que hace 20 años ponía bombas debajo de los coches, pues ese, hombre, no, hay que reintegrarlo porque la sociedad lo exige. O al golpista, pues hay que amnistiarlo porque es que es la reconciliación nacional, que es algo que a mí me parece acojonante. Y en este caso concreto ya no es solo el abuso de las leyes habitual de Hacienda, es decir, ya no es solo la situación de absoluta indefensión en la que todos estamos con esos vampiros fiscales que nos masacran y retuercen las leyes. Es que han ido más allá de las leyes. O sea, las leyes prácticamente les permiten hacer cualquier cosa, pero han ido más allá de las... No se lo permiten, lo que pasa es que ellos hacen unas interpretaciones de las leyes esotéricas, o sea, de dictadores para arriba. Y luego hay un tema, es decir, hay una ministra, que es la del ramo, que iba por ahí dando datos antes de que fuesen públicos y sobre la que recaen todas las sospechas de que ha filtrado eso, que es un delito, además un delito que me parece de una gravedad extrema, porque no es que filtres algo, sino que además lo filtras para tu interés político, es decir, hay pocas cosas más sucias. Si eso no es corrupción al por mayor, pues que venga Dios y lo vea. Y por supuesto ella no ha dicho yo lo he hecho, pero oye, a estas horas hay en Hacienda una investigación de quién ha filtrado eso. Porque que se ha filtrado, se ha filtrado. No, que se ha filtrado esta novio como que en estos momentos no debería conocer nadie esta historia. Entonces, nadie. Si se conoce, alguien lo ha hecho y debería de estar ese organismo investigando quién lo ha hecho. No hay ningún sumario abierto, ergo si no hay ningún sumario abierto y esto es una causa que la han elevado a Fiscalía y Fiscalía lo va a llevar por lo penal, como es obvio, porque es Fiscalía, no deberíamos conocer nadie nada. Pero bueno. Y como bien dice Carmelo, lo más insoportable es la moralina con la que lo acompañan. Yo prefiero 1000 veces desde el punto de vista ético y moral convivir con una persona que ha defraudado a Hacienda que perdonar delitos a delincuentes para seguir en el gobierno o pactar con unos tíos que pegaban tiros en la nuca. Y sin embargo, el equipo de Opinión Sincronizada está constantemente justificando que terroristas y la peor gentuza que ha matado gente sean aliados políticos perfectamente presentables y atacan a una mujer por convivir con un señor que tiene un pleito con Hacienda. Es que Totalmente. Bueno, vamos al eje de la cuestión, porque Ayuso en esa intervención sí apuntaba a la historia y es la historia real. Vamos a ver cómo va indicando qué es lo que ha pasado aquí. Primer fragmento, escúchenlo. Para mí lo más sospechoso, lo más turbio, desde luego, es ver a todos los poderes del Estado filtrando datos de un particular por todas las redacciones para intentar destruir a un político. Y por una cosa, ¿sí? Por tener una relación sentimental. Vale. ¿Y cómo apunta directamente a esas filtraciones de la agencia tributaria? Escúchenla. Todo huele a turbio. Y turbio por cómo se inició la inspección, turbio por cómo se ha desarrollado, por las filtraciones, por el hecho de que todos salieran en tromba los medios cercanos al Gobierno a la misma hora, con los mismos argumentos, de manera orquestada, y también por cómo la ministra de Hacienda ya soltaba por los pasillos, y allá donde tenía ocasión, intereses, ya soltaba esos datos personales de este particular que ni siquiera el propio afectado conocía. Bien, pues aquí tenían la acusación, bien sencilla, ¿verdad? Y bien fácil de comprobar. Nadie debería conocer en estos momentos todos esos datos y los conoce toda España. Por tanto, es evidente que ha habido una filtración. Bien, vamos a mostrarles pruebas de esa filtración, pero antes quiero que vean la explicación de María Jesús Montero, ese portento que nos ha tocado como responsable máxima fiscal en España. Escúchenla. Según ella, no se ha filtrado nada. Y si no se ha filtrado nada, ¿cómo estamos hablando todos de esto? La novia de Ayuso sí está comprendido como una falta de la protección de datos.
¿El qué? Diciendo los medios, ¿Julia? la información sobre el novio de Ayuso, que está faltando la protección de datos con lo que dijo. Con lo que dijo yo no he dicho nada, o sea, ha sido... Hablar de los datos Que yo no, que eso ha sido una publicación de los medios de comunicación. Es decir, que usted no ha dado ninguna información sobre el No, novio de Ayuso. absolutamente ninguna. Y tan ancha que se queda. ¿Quieren verla? ¿Quieren verla? ¿Cómo daba esas explicaciones? Por arriba y por abajo, 4 horas antes de que se publicasen. Pues toda suya. María Jesús Montero, la inexistente. Que la presidenta de la Comunidad de Madrid dé explicaciones y actúe con absoluta transparencia respecto a si efectivamente, como se ha publicado en los medios de comunicación, está viviendo en un piso que se pagó con fraude a la hacienda pública y que se pagó con las comisiones respecto a las mascarillas en la peor situación de pandemia que tuvo este país. ¿Cómo puede tener la cara de decir que no ha dicho esto? Que está grabado por todas partes. Estas declaraciones a canutazo, ahí en los pasillos del Senado, las hizo a las 17:20 del día 12 de marzo. ¿Saben cuándo se publicaba la noticia? 4 horas después. 4 horas después. Y va negando que ella lo dijera. Y se vuelve una periodista y le dice, ¿el qué? ¿El qué? ¿Yo qué he dicho? Yo no he dicho nada. ¿Pero cómo que no ha dicho nada? ¿Y saben por qué lo está negando? Porque la Ley General Tributaria recoge este artículo, artículo 95, y esta persona lo ha pisoteado y ha escupido en él y en todas las leyes. Artículo 95, los datos, informes, antecedentes obtenidos por la Administración Tributaria en el desempeño de sus funciones, la inspección, tienen carácter reservado. En otros los artículos habla directamente de confidencialidad y sigilo. No se puede hablar de ellos, no se pueden ni rozar y solo podrán ser utilizados para la efectiva aplicación de los tributos o recursos y para cesión. ¿En qué casos? En los de colaboración con la justicia. No se puede largar públicamente nada de todo esto y anticipó 4 horas antes que si el piso, que si las comisiones, que si el fraude, que si las mascarillas, dio todos los datos. Pero es que incluso nos vamos antes, previamente. Oiga, ¿de dónde salió? Si la denuncia la recibieron las partes 5 o 6 horas después de que se publicara la noticia, ¿de dónde salió? ¿O salió de la Fiscalía? ¿Y de quién es la Fiscalía? ¿De quién depende? ¿De quién depende? Del Gobierno. ¿O salió de Hacienda? ¿Y de quién depende? ¿De quién depende? De María Jesús Montero. Venga, elija usted, Pedro Sánchez, ¿cuál de los dos es el gran filtrador? Porque tiene responsabilidades, repito, hasta penales. Artículo 417 del Código Penal, la revelación de este tipo de información o de secretos lleva aparejada una pena de prisión de 1 a 3 años. Estamos hablando de una cosa gravísima, como ha dicho Ignacio Ruiz Jarabo, es una de las situaciones, uno de los casos más graves de toda la historia de la agencia tributaria. No podemos vivir en un país con una voladura absoluta del Estado de Derecho, en la que cada vez que tú tienes una inspección por parte de la agencia tributaria porque Hacienda ha decidido que no se cree los datos, se acabó, no me lo creo, ¿cómo que no te lo crees? ¿Y a mí qué más me da en lo que creas? O sea, yo te he presentado esto, o tienes un argumento, tienes una prueba en contra, o no me lo puedes tumbar. Pero en el momento en el que no solamente te pueden hacer eso, sino que encima te lo pueden utilizar para destruirte personalmente, incluso más allá, destruir personalmente a la persona con la que ni salías en aquel momento, esto ya no se llama democracia, esto se llama dictadura, por amor de Dios. Raúl. Es que vamos a ver, ¿quién se puede creer que esta información le llegó a Nacho Escolar para iniciar esta campaña machista en su diario Basura, si no fuese porque se lo filtró directamente a Hacienda, que vamos a creer que había unos sabuesos periodísticos del diario.es ahí buceando en los documentos, ¿no? Entonces es evidente que ha habido una llamada, Nacho publica esto, se lo han dado y Nacho lo ha publicado y ya está, y la llamada ha sido, y la llamada no la hace un inspector así de a pie, porque de repente dice, anda, mira, no. Y que conste que el papel, digamos, podemos estar más de acuerdo o menos con Nacho Escolar y con su periódico, pero la culpa aquí no la tienen los periodistas, que insisto, que no puedo estar más en desacuerdo con ellos, con los medios que han publicado esto, pero la culpa no la tienen los periodistas, la culpa la tiene el que filtra, el que suelta el papel, el que lo hace además con una intención política clara, que es destruir a alguien. Nos está escuchando ya Pedro Muñoz Abrines. Pedro, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Encantado de estar con vosotros. No te voy a hacer la pregunta de si te has sorprendido, porque en esta España que vivimos, sorprenderse de que se utilicen las instituciones, pues de verdad, es para premio Nobel. Pero de lo que estás viendo, ¿qué es lo que más te llama la atención? 1, que se ha publicado antes de que incluso a la parte le llegue la denuncia. 2, que el mismo 22 de enero sea el día en el que coinciden 2 cosas. 1, que la agencia tributaria entrega un informe demoledor sobre la trama Koldo, y lo conoce evidentemente María Jesús Montero, y ese mismo día sea cuando se da orden a la agencia tributaria de traspasar este caso para que lo lleve la Fiscalía como una causa penal. 3, que apunten a Ayuso, cosa que evidentemente de sorpresiva no tiene nada. ¿Qué es lo que más te llama la atención?
Pues mira, lamentablemente ninguna de las cosas, porque esperábamos que este tipo de cosas pudiesen suceder. Desde el momento en el que salió y estalló el escándalo de la trama de corrupción socialista en relación con la compra de mascarillas, como consecuencia de la denuncia, por cierto, que hicimos desde la Asamblea de Madrid a la Fiscalía Anticorrupción, sabíamos que esto iba a estallar en cualquier momento. Es decir, que el Partido Socialista iba a buscar debajo de las piedras y que iba a utilizar cualquier instrumento del Estado a su servicio, pues para intentar desviar la atención, ¿no? Se trataba de embarrar todo el camino y desviar la atención respecto a sus enormes responsabilidades. Por lo tanto, que haya salido algo o que estén intentando hacer daño a personas del Partido Popular, y en este caso a Isabel Díaz Ayuso, no nos ha sorprendido en absoluto. Hay que recordar además que ya lo intentaron hacer, desgraciadamente, con su padre, también con su hermano, ¿no? Fue un fracaso para ellos, pero como no escarmientan, pues intentan hacerlo una tercera vez. Pero fíjate, a mí lo que más me ha sorprendido, aparte del descaro de la ministra de Hacienda negando lo que es evidente porque está grabado, es que les da lo mismo, Pedro, o sea, les da lo mismo, o sea, lo grabas, claro, les pillas, pones la hora y dicen, no, que yo no soy esa. Sí, da igual, les da igual. Pero fíjate, a mí, de las declaraciones de la ministra de Hacienda, la señora Montero, me llama mucho la atención una cosa. Dice, en una sola frase ha puesto de manifiesto tres cosas que debería explicar. Primero, ha dado por hecho que había fraude, con lo cual, que una ministra de Hacienda sepa que un ciudadano concreto, ajeno a la política, un ciudadano particular, ha cometido un fraude, ya revela... ¿No será Pedro que tiene tomada ya la decisión de ordenar que se diga que hay fraude? Digo, no sé. Claro, es decir, pero ella ya sabía, por lo tanto, que el tema iba a salir, pero ya sabe la situación fiscal de un ciudadano anónimo, lo cual demuestra, tan lista que es, que desde luego se ha metido en algún berenjena. En segundo lugar, da por hecho que el origen del dinero con el cual se ha comprado no sé quién un piso es ilícito, ¿no? Lo cual demuestra que también ha investigado dónde vive. Y en tercer lugar, dice que es donde vive Ayuso. ¿Quién conocía el nombre del novio de Isabel Díaz Ayuso? Yo conozco a la presidenta desde hace mucho tiempo y yo la única información que tenía de él y lo máximo que sabía es que se llamaba Alberto. ¿Cómo un inspector de Hacienda o un miembro de la Fiscalía conoce que esa persona es quién es y qué relación tiene con quién? Lo cual demuestra que han buscado expresamente generar un escándalo buscando a personas cercanas a quien fuese del Partido Popular y a partir de ahí montar todo este entramado. Es decir, yo no sé lo que hay o deja de haber en respecto a la situación tributaria de la pareja, pero es que me da igual, porque no estamos en un régimen feudal en el que los parientes son responsables de lo que hace su padre, su madre, su hijo y tal, o como hacía la Unión Soviética en algunos gulags, en el que a las mujeres de determinados represaliados se los llevaban al gulag correspondiente y así le pasó a miles y miles y miles de mujeres, ¿no? Entonces, no me sorprende, ¿no? Pero creo que les va a salir muy mal, porque si el objetivo de esta situación es tapar el escándalo de todas las mordidas que afecta a la señora Armengol, actual presidenta del Congreso, al ministro Torres, cuando era presidente de Canarias, al Ministerio de Transportes, al Ministerio de Sanidad, al Ministerio del Interior, cuando afecta a la mujer del presidente del Gobierno por sus implicaciones y posibles mediaciones en actuaciones que desde luego son incompatibles con el papel del presidente del Gobierno, esto no lo van a tapar porque es muy grande, es muy grande. Y esto hará mucho ruido un par de días, pero esto se ha acabado, entre otras cosas porque se van a adoptar medidas. Es decir, cuando el propio Colegio de Abogados de Madrid, cuando la Asociación de Fiscales, cuando los inspectores tributarios están denunciando la gravedad de la ilegalidad que se ha cometido con los datos tributarios de una persona anónima, de un particular, pues evidentemente esto parará en un momento determinado, ¿no? Seguiremos hablando de esto, no te preocupes, porque desde luego es impresentable y posiblemente, como dice Ignacio Ruiz Jarabo, uno de los casos de filtración de datos y de vulneración del sigilo y confidencialidad más graves que hemos visto. Un abrazo muy fuerte, Pedro. Un abrazo. Gracias. Vamos a coger un poquito de oxígeno, nos vamos a Bancamar y volvemos enseguida. Bancamar, nuestra solvencia, su tranquilidad. Patrocina este espacio.
Bueno, pues vámonos ya a coger un poquito de oxígeno, que llega el momento de abrir comunicación con Banca Marc. Recuérdenlo, el banco más solvente de España, que además cada semana se viene con nosotros y nos asoma en este programa, bueno, pues los mejores consejos, nos da los mejores consejos para todos los ahorradores. Vamos a hablar de las mejores opciones para invertir con Inés López, responsable territorial de banca privada Península de Banca Marc. Bueno, en este año 2024, ¿dónde crees que van a estar las mejores oportunidades de inversión? Así, directamente. Hola Carlos, pues en este 2024, donde la economía se muestra resiliente, nos encontramos en un menor crecimiento en términos de PIB respecto a años anteriores y una fase madura del ciclo, pues vemos un recorrido limitado para la renta variable. Creemos que ha corrido mucho y a pesar de que los resultados empresariales han sido muy positivos en el último trimestre, creemos que ya está muy recogido en precio, con lo cual un recorrido prudente para la renta variable, preferimos bolsa americana, sectorialmente sector tecnológico y sector salud, aunque con prudencia, pero son los sectores que vemos todavía recorrido. Y en cuanto a los tipos de interés, pues vemos 3 bajadas de 25 puntos básicos en total a lo largo del 2024. 75 puntos básicos por parte del Banco Central Europeo, por parte de la FED, y eso, pues bueno, sitúa la renta fija como un activo pues, que va a seguir siendo atractivo este año y que nos va a aportar rentabilidad positiva a las carteras. Preferimos siempre crédito y activos de calidad. También hay oportunidades, desde luego, en alternativos y líquidos, y para nosotros pues cobra, ¿no?, una importancia significativa completar las carteras con alternativos y líquidos que nos aportan diversificación y descorrelación de los mercados tradicionales. Pero en definitiva recomendamos que nuestros clientes sean asesorados por nuestros excelentes profesionales que van a ir adaptando las carteras a las mejores oportunidades que nos brinden los mercados. Inés, sabemos que hay muchos tipos de inversores, muchos tipos de ahorradores también. Bueno, ¿qué ventajas ofrece la banca privada sobre la comercial para todos ellos? Bueno, pues como sabes, Carlos, Banca Marc es una entidad de referencia en banca privada. Somos una entidad casi centenaria con el ratio de solvencia más alto del sistema financiero español, ratio de mora de los más bajos del sistema financiero, no es que lo digamos nosotros. Recientemente la agencia de calificación Moody's nos ha elevado nuestro rating incluso por encima del Reino de España. Estos, sin lugar a dudas, son atributos que aportan enorme tranquilidad a ahorradores e inversores que confían en nuestro asesoramiento prudente de largo plazo apoyado en una calidad de servicio excelente. Y la banca privada, lo que hacemos en banca privada es entender las necesidades de nuestros clientes, analizar cuáles son sus expectativas de riesgo, horizonte temporal y tolerancia al riesgo para adaptar la mejor propuesta y luego hacer un seguimiento de calidad en el servicio para adaptarla a las distintas oportunidades. Banca privada frente a otras alternativas de banca comercial. Inés, y última pregunta. ¿Qué propuestas pueden ser en estos momentos las más interesantes en esta vía de ahorro? Pues desde Banca Marc estamos actualizando continuamente nuestra oferta de servicios y producto para actualizarla a todos los perfiles de riesgo. Para los ahorradores más conservadores contamos con productos muy seguros y rentabilidades de las más atractivas del mercado, y para el inversor a largo plazo, sin lugar a dudas, nuestro mayor valor diferencial es la coinversión. Y la coinversión no es más que invitar a los clientes que nos acompañen a invertir en los mismos productos que los que invierten nuestros accionistas y el propio banco. Contamos con coinversión líquida, que puede disponerse la inversión en cualquier momento a través de nuestras 3 SICAVs institucionales, y coinversión ilíquida, que son inversiones en proyectos de economía real. Sacrificamos la disponibilidad inmediata porque son proyectos de inversión a más largo plazo, pero optamos a rentabilidades muy superiores. Y para Banca Marc no es una moda invertir en coinversión ilíquida, proyectos alternativos de economía real. Llevamos más de 15 años lanzando inversiones en economía real por más de 3.200 millones, de los cuales hemos desinvertido más de 1.500 millones con un periodo medio de 7 años y en los que hemos duplicado la inversión. La coinversión aporta diversificación a las carteras, aporta descorrelación de los activos tradicionales y es un complemento extraordinario para una cartera bien asesorada desde Banca Marc.
Y además, pues las inversiones mínimas son muy asumibles para un cliente perfil tipo de banca privada. Bueno, pues muchísimas gracias, Inés, muchísimas gracias a Bancamar, por supuestísimo, que nos hace posible esta sección en la cual vamos dando consejos de capear la crisis, precisamente con oportunidades muy interesantes de ahorro. Nos volvemos a la tertulia directamente. Bancamar, nuestra solvencia, su tranquilidad. Ha patrocinado este espacio. Aquí no hay ningún caso político, insisto. Hay un caso turbio de todos los poderes del Estado contra un ciudadano anónimo, un particular. Se habla de un incremento patrimonial. Creo que hay que preguntar precisamente en la Moncloa. Animo a La Sexta a que pregunte en la Moncloa, porque su mayor incremento patrimonial ha sido con el principal proveedor del Gobierno de Sánchez. A lo mejor algún detallín que no le han contado a la prensa, ¿verdad? Que no han contado absolutamente nada, pero sobre todo aquí la historia es esa, o sea, pero en qué estado estamos viviendo en el cual cualquier particular por acercarse, por compartir lo que sea con un cargo público, si no es los de la cuerda, automáticamente pasas a estar en la diana. Raúl. Sí, lo que comentaba Pedro Muñoz Abrines es que no solo acceden a sus datos fiscales, sino que saben que ese supuesto dinero defraudado es el que utilizó para comprar ese piso, con lo cual también conocen todo su patrimonio, lo saben todo de él. Y hacen uso. Y bueno, por no repetirnos, aparte de tapar el caso Begoña Gómez, y eligen a Ayuso por la inquina que le tiene la izquierda, porque consideran que es, sobre todo para su público, una pieza buena, pero buscaban otra cosa, y ahí no lo han conseguido, que era la división en el PP. Y creo que eso me parece que es muy importante, importantísimo, y hay que reseñarlo cómo ha reaccionado el PP de Génova, que todos siempre tenemos algo de miedo con las reacciones del PP de Génova, que ha habido un cambio y ha cerrado filas con Ayuso, y en eso tampoco les ha salido. Enseguida el caso Ayuso es el caso Montero, y no hay caso PP, ni división en el PP, ni nada. Ponme el broche, Carmelo. Hablar de que efectivamente estos comportamientos pues son cuando el poder y con las armas del poder y saltándose su propia ley va contra ciudadanos anónimos, pues eso no es una democracia, estamos ya en otra cosa y eso es con lo que tenemos que lidiar a partir de ahora. Y lo que es peor, que es que en lo que quede, que yo creo que ya estamos hacia una agonía de este, llamémosle, régimen, esto va a ir a más y va a ser peor y no creo que sea... Bueno, quizá como esto les está saliendo bastante mal, tengan más cuidado a partir de ahora, pero lo que nos podemos temer es que esto vaya más y que a partir de ahora, pues eso, siga la persecución a los ciudadanos saltándose la ley y machacando a las instituciones. Bueno, nos vamos a ir al siguiente bloque, ya saben, en YouTube, cuando vean ahí, canal, Libertad Digital, etcétera, ahí le dan a suscribirse, así les enviamos todos los vídeos y no tienen que andar pendientes. Pero nos vamos a ir al otro bloque porque ¿qué podía fallar, verdad, con un gobierno así? Amnistía aprobada, Puigdemont que viene, elecciones, lo vamos a tener dando vueltas por aquí, qué maravilla. Decía Pedro Sánchez, yo lo voy a traer detenido, que lo voy a traer detenido, lo va a traer con un cargo, con sueldo, con coche oficial, qué maravilla.